Bien, bueno, regresamos, ya vimos un poco acerca de las motivaciones que pueden llevar a algunos hombres a ser violentos, ya vimos algo acerca de lo que hay detrás de la violencia manifiesta en muchos de los casos, así como los distintos motivos y los distintos componentes de la violencia. Bien, ahora nos toca analizar un poco de cómo es la intervención con los hombres violentos y cuál va a ser o cuáles son los principales puntos de acción a atacar con esta problemática en hombres. Y pues bueno, los objetivos de la intervención psicológica con hombres violentos, como lo pueden ver en su material. Pues bueno, lo primero es interrumpir la cadena de violencia. Lo primero que tenemos que hacer es hacer conscientes, tanto a hombres como a mujeres, que la violencia familiar es una cadena y pues que tiende a repetirse. Lo vamos a ver muchísimo más adelante en el ciclo de la violencia, como el patrón de la violencia realmente es algo que se repite constantemente. Otro de los objetivos es expresar la necesidad de cambio, es decir, venderles la idea de alguna manera de que necesitan hacer cambios en su vida para mejorar su situación matrimonial y, bueno, trabajar sobre algunos mecanismos de defensa, algunas maneras en las cuales ellos pues se defienden de las acusaciones o de qué manera niegan activamente las cosas que están ocurriendo, tales como la negación es decir que no pasa nada, la minimización es la acción mediante la cual las acciones que ellos realizan son hechas como menos. Por ejemplo, es que, cuando tratas de hablar con algún hombre violento acerca de la acción que realizó, usualmente te va a decir que no fue para tanto, que fueron muy poquitas cosas, que fueron solo 2 cachetadas, etcétera. Y la proyección de la culpa es aquel mecanismo de defensa mediante el cual la responsabilidad del ataque se lo adjudica a otras personas, ya sea a su esposa o incluso a la familia de su esposa. Y otro mecanismo de defensa que vamos a ver muy común en los hombres es la justificación, es decir, en muchas de las ocasiones muchos hombres violentos creen que el darle un golpe a su mujer está completamente justificado y así te lo van a decir. También otra de las objetivos de la intervención es crear o generar la conciencia del problema, porque gran parte y la gran mayoría de estos hombres no sienten que la violencia que ellos generan sea un problema, inclusive llegan a decir que esto es completamente normal o bien que la esposa lo provoca. Y la última de los objetivos de la intervención pues es desarrollar estrategias para las dificultades cotidianas, porque gran parte de los problemas de violencia se dan en escenarios cotidianos y las dificultades que ellos atraviesan pues generalmente son del orden de lo más común, ¿sí? Uno de los primeros objetivos que vamos a trabajar con la estrategia de intervención con hombres violentos va a ser directamente lo primero que tenemos que hacer es darle protección a la esposa e hijos antes de empezar el tratamiento. De alguna manera tenemos que estar o en contacto con ellos, podemos empezar con los mismos hombres violentos a recabar datos de si está con la esposa o no está, y también, bueno, tratar de ponernos en contacto con ellas. Y bueno, la segunda es trabajar con la aceptación de la responsabilidad de la conducta violenta. Es uno de los datos más duros, trabajar con la responsabilización. Entonces repetimos, lo primero es asegurar la seguridad de la víctima. 2. Trabajar con la responsabilización. Es decir, que poco a poco, al menos en las primeras entrevistas, nuestros esfuerzos se vean guiados a que el esposo o la persona que ejerce violencia se responsabilice de la acción violenta que ha ejercido. Y dentro del tercer punto, la investigación inmediata de la última acción es, por ejemplo, ¿qué fue lo último que ocurrió? ¿Cuántas veces ha ocurrido? ¿Si ha ido creciendo? ¿La magnitud? ¿Sí? Investigar los antecedentes principales del último episodio de violencia. ¿Qué fue lo que ocurrió al último? Con todos sus detalles. ¿Cuántas veces ha ocurrido? Y si ha ido creciendo la magnitud, es decir, si el episodio de violencia cada vez se hace más crudo o se hace más
violento. En muchas ocasiones vamos a ver que van cambiando sus estrategias de violencia. Es lo que vamos a explorar justamente en esta etapa. La cuarta es vamos a investigar si hay síntomas psiquiátricos, ¿sí? ¿Alguna vez el sujeto ha estado internado en alguna institución psiquiátrica? ¿O ha tomado algún medicamento para los nervios? ¿Algún medicamento psiquiátrico para la depresión o para la ansiedad? Y también si hay abuso de sustancias, de drogas. Recordemos que el alcohol también es una droga. Hay que investigar los antecedentes psiquiátricos, si hay alcoholismo o drogadicción, y bueno, estos deben ser atendidos en otro espacio, no van a ser atendidos dentro de la consultoría con nosotros mismos. Y el 5 es advertir de las consecuencias de sus actos. En muchas de las ocasiones, en las primeras entrevistas, los hombres no tienen una noción específica de cuáles son las consecuencias de sus actos, porque generalmente no se han enfrentado a un sistema legal. Entonces también tenemos que informar y advertir de las consecuencias legales acerca de lo que acaba de ocurrir. Una sexta, y que me parece una de las más importantes e interesantes para empezar, o ya en la segunda o tercera sesión, es que diferencie el enojo de la agresión. Que tenga muy clara la diferencia entre lo que es el enojo como una emoción y la agresión como tal. Dentro de este sexto objetivo, me parece importante aclarar, para que podamos abordarlo de una manera más adecuada, que el enojo es una emoción, y como una emoción humana todos la sentimos. Es decir, tenemos que darle al sujeto la noción de que tenemos derecho de alguna manera a estar enojados. Sin embargo, tenemos que diferenciarlo de la agresión, porque la agresión ya es una acción, probablemente consecuencia de una emoción. Sin embargo, esta sí la podemos controlar, ¿sí? Y aquí no todos llegamos a la agresión. Un ejercicio que a mí me funciona, a mí en lo particular me funciona bastante bien para ilustrar el ejemplo, es que se imaginen que nosotros en nuestra cabeza tenemos un semáforo donde cuando estamos completamente tranquilos, pues el semáforo está en verde. Cuando nos empezamos a enojar, el semáforo cambia a color amarillo o ámbar, y que cuando hay una agresión, nuestro semáforo está en rojo. Algo que nosotros podemos, durante la segunda o tercera sesión, ayudarle mucho a diferenciar entre estar molesto o enojado y haber agredido, que son dos momentos distintos, y que uno de los objetivos principales, que más adelante vamos a ver, es que el sujeto solito empiece a calmarse o empiece a diferenciar cuando está enojado y cuando está completamente tranquilo. Primero y antes que nada, tienes que manejarle la diferencia entre el enojo como una emoción, que es completamente normal, que a todos nos ocurre, pero que la agresión es una acción que tiene como objetivo dañar a otras personas, y no todos podemos llegar aquí. Y también en esta segunda o tercera sesión, decirle que también que él tiene el poder de expresar su enojo de otras maneras y de darle alternativas de expresión del enojo que no necesariamente tenga que ver con la agresión. Y pues bueno, enseñar al sujeto que con respecto al enojo, él posee distintas alternativas de expresión. A lo mejor no voy en orden, pero es importante ahora que abordé el tema del enojo. Durante mucho tiempo, el hombre violento asume que la violencia, ya sea física o ya sea psicológica, asumir significa dar por hecho. Da por hecho que la única manera de expresar su enojo pues es a través de la violencia. Es lo que siempre de alguna manera en casa ha aprendido o se le ha enseñado, ¿sí? Que la violencia es la única manera de expresión del enojo. ¿Por qué?
de alguna manera les genera o les ha generado durante mucho tiempo poder. Tenemos que decirle a la persona que hay otras alternativas de expresión del enojo, tales como por ejemplo la actividad física, algún deporte, el arte, el diálogo. El diálogo siempre y cuando la persona esté tranquila. ¿Sí? Hay otras formas de expresar el enojo, como por ejemplo retirarse del lugar. A algunas personas les puede funcionar, por ejemplo, la oración o el refugiarse en la religión. En fin, que él encuentre sus propias alternativas de la expresión del enojo. Que no reprima su enojo, tampoco se trata de que no se enoje y de que lo reprima, porque finalmente, como ya hemos visto anteriormente, en muchas de las ocasiones el enojo funciona como una olla de presión, se va acumulando de tal manera entonces que llega un momento en que estalla, que exprese su emoción, que encuentre otras alternativas del enojo. Cada quien va a encontrar las propias y que finalmente encuentre o sepa que esta es la menos productiva de todas, ¿sí? Que esta ya no funciona, que entonces se encuentre otras alternativas para expresar el enojo y que él mismo genere las propias. Les puede sugerir, sin embargo, él va a encontrarlos. Uno de los objetivos que viene marcado como el número 7, pues es justamente el enseñar a tomar tiempo y espacio, es decir, retirarse del lugar, que la persona sepa que debe tomar algo que llamamos tiempo fuera o time out. Cuando la persona sepa que ya está ganándole el enojo y que la persona sepa que la situación lo ha sobrepasado sus límites, pues lo mejor es tomarse un tiempo fuera y una distancia sana. ¿Para qué? Para generar espacios donde él mismo pueda aclarar sus ideas y deje de dañar o deje de haber un peligro hacia su víctima. Otra de las situaciones con respecto a qué hacer con el enojo es practicar técnicas de relajación. ¿Sí? Practicar. ¿Qué hacer con el enojo? Practicar. Eso es otra alternativa. Obviamente no me ocupo en el pizarrón porque está muy pequeño. Mis disculpas. Practicar técnicas de relajación. Puede ser a través de la respiración, que es el ejercicio más sencillo, o con un ejercicio llamado Jacobson. La técnica de la relajación o respiración implica 3 tiempos. Primero, segundo, tercer tiempo. Voy a ponerlo en el pizarrón para que lo puedan ver de manera adecuada. El primero es tomar aire. Primer tiempo. Segundo tiempo es sostener el aire. Y el tercer tiempo es exhalar. O, bueno, si la palabra es muy compleja para las personas con las que estamos trabajando, es soltar el aire. En intervalos de 5 segundos. La técnica de relajación por respiración es primero pedirle a la persona que se coloque en una posición cómoda, y que tiene 5 segundos para tomar aire. Tampoco tiene que ser con cronómetro, tú puedes ayudarle contando del 1 al 5. Del 1 al 5 va a tomar aire. 1, 2, 3, 4, 5.
Toma el aire, durante 5 segundos sostiene el aire dentro de sus pulmones. Y en el tercer tiempo suelta el aire lentamente durante 5 segundos. Eso es una técnica de respiración rápida. Yo se los recomiendo que lo hagan junto con sus usuarios en la segunda o durante la segunda o tercera sesión, para que el sujeto poco a poco empiece a darse cuenta de cómo puede relajarse y que realmente tiene el poder de relajarse sin necesidad de recurrir, por ejemplo, al alcohol o al tabaco. Entonces, repito, el ejercicio de respiración es 5 segundos para tomar aire, 5 segundos para sostenerlo y 5 segundos para soltar el aire lentamente. Durante unas 10 o 20 veces hasta que el sujeto aprenda a realizarlo de manera adecuada. El sujeto te va a reportar que se siente muchísimo más tranquilo después de realizar los ejercicios de respiración, porque básicamente este ejercicio de respiración le brinda oxígeno al cerebro. Recordemos que durante un episodio de enojo le está faltando oxígeno al cerebro y de alguna manera esto le ayuda a pensar de una manera más adecuada. Nadie puede negar el hecho que después de que respiras profundamente puedes pensar de una mejor manera. El otro ejercicio se llama Jacobson. Es un ejercicio de tensión y relajación. El Jacobson, para aplicarlo de manera rápida, es un ejercicio de tensión, relajación. Tú vas a decirle al paciente primero que tense, es decir, que apriete una serie de músculos, igual, durante 5 segundos. Y en el segundo tiempo, que las suelte completamente. ¿Por qué dibujo un monito? Ahorita vamos a ver por qué. Durante el ejercicio de Jacobson, ¿sí? con hombres, tenemos que, básicamente son 2 tiempos que se van a ir repitiendo. En el primero le vas a pedir que tense, que apriete, que contenga completamente apretado una serie de músculos, que ahorita vamos a ver estos grupos musculares. Y en el segundo tiempo que suelte ese grupo, que lo suelte completamente, para que él poco a poco empiece a darse cuenta de lo que es estar tenso y lo que es estar relajado. En el primer tiempo se inicia con la cabeza y los hombros. El segundo tiempo con los brazos. El tercer tiempo con el tórax. Tórax es del cuello a la cintura, por delante y por detrás. Tórax y espalda. Y el cuarto tiempo son las piernas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vas a pedir que tense y apriete los músculos del cuello y de la cabeza, que los tense durante 5 segundos y luego que los suelte. Le vas a pedir en un segundo tiempo que tense y apriete los músculos del brazo durante 5 segundos y luego que los apriete, que los deje. En el 3, ahora vas a pedir que suelte, que tense, que apriete los músculos del tórax y de la espalda, para que lo entienda rápido, de la espalda, de la panza y el pecho. ¿Sí? Le vas a pedir que lo haga y luego que suelte. Y en el 4, por último, vas a hacerlo con las piernas, que apriete las piernas completamente, las tense durante 5 segundos y luego que suelte el grupo muscular, o sea, que lo deje relajado,
completamente. ¿Qué objetivo tiene el Jacobson? El Jacobson tiene el objetivo que el hombre sepa diferenciar entre un estado de tensión y un estado de relajación, porque en muchas de las ocasiones, sobre todo en trabajos que son muy estresantes, la gente empieza a acostumbrarse al estrés y ya no tiende a ya no poder diferenciar entre el estar tenso y el estar relajado. Entonces, si gustan de alguna manera copiarlo, o les doy un poco de oportunidad, o le podemos poner pausa al video. No tiene mucha ciencia. La 8. Nos habíamos ido directamente a las 9, pero la 8 es identificar, reconocer y comunicar emociones. Gran parte de los hombres violentos tienen una gran dificultad justamente con estos términos, con el tener contacto con sus emociones, con identificarlos, con saber que se puede estar triste, que se puede estar contento, que se puede estar alegre. Hay una gran dificultad para reconocer justamente estas emociones. Entonces, uno de los objetivos también es ayudarle mucho a nombrar lo que está sintiendo, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pasando, cómo te sentiste al respecto. Aquí la clave es utilizar la palabra sentir para que el sujeto logre identificar y reconocer las emociones y que las pueda nombrar. ¿Para qué? Para que te pueda decir qué es lo que está sintiendo. En muchas de las ocasiones te vas a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta, que en los hombres hay mucha dificultad justamente para nombrar las emociones. Aquí la palabra clave es sentir. Que el sujeto sepa que tiene derecho a sentir porque es una persona sensible, aunque lo neguemos. El 9 ya lo vimos, que es la identificación el ensayar ejercicios de relajación y respiración. Vámonos con el 10, que tiene que ver con el modificar ideas y patrones de género. En el número 10 vamos a ver qué tanta rigidez hay entre lo que hace un hombre y lo que hace una mujer. Vamos a ver que muchos de los hombres tienen muchas ideas de lo que debe ser un hombre y lo que debe hacer una mujer. Entonces muchos te pueden llegar a decir cosas como la mujer debe estar en casa, atender al marido, y el hombre debe de trabajar. También habría mucho, en este sentido, habría que trabajar mucho quebrando o dándole nuevos significados a las ideas de género. ¿Qué significa esto? Que realmente sepa que no tiene nada de malo que la mujer, por ejemplo, trabaje o que estudie, y que tampoco tiene nada de malo que el hombre se involucre en las cuestiones de casa. Desgraciadamente vemos que pues hay una gran resistencia a esto porque la misma cultura ha generado este tipo de estereotipos. Estereotipos significa pensamientos tradicionales, no adecuados. Entonces, tenemos muchos esos estereotipos porque durante nuestra crianza en casa, o inclusive durante muchos años, a los hombres se les ha enseñado o se nos ha enseñado a hacer esta diferenciación, ¿no? De que realmente aquí hay una línea y que la mujer no se debe atrever a pasarla, y el hombre tampoco, porque deja de ser mujer o deja de ser hombre. Entonces, en el objetivo número 10 es modificar una serie de patrones con respecto al género, y pues decirle que realmente no hay absolutamente nada de malo con que una mujer, por ejemplo, salga de casa a trabajar, o un hombre se quede en casa a realizar actividades domésticas, y que esto no tiene que tener un menoscabo, es decir, perjudicarlo de alguna manera en su visión del ser hombre o del ser mujer. La 11 me parece muy importante,
fomentar el establecimiento de vínculos y redes sociales para evitar aislamiento y socializar. Es decir, que el individuo, además de los amigos de parranda que tiene, fomente otro tipo de amistades, que realmente establezca vínculos emocionales o que establezca amistades profundas con otros hombres o con otras mujeres para evitar el aislamiento emocional. Es decir, muchos de estos hombres tienen muchas dificultades para socializar porque no se les ha enseñado. Recordemos, si nos vamos a la educación de género, muchos de los hombres están educados en el sentido en el que el hombre solamente debe de trabajar y no socializar con otras personas. La 12, ayudar a tolerar y aceptar diferencias de ideas, actitudes y comportamientos de los demás, pues que empiece a flexibilizar un poco su forma de pensar, porque vamos a observar que gran parte y en la gran mayoría de los hombres violentos o de los hombres que son machistas, hay mucha intolerancia hacia formas de pensar contrarias a la propia. Ya no hablemos inclusive de la opinión de las mujeres, que realmente muchas de las ocasiones ellos mismos se encargan de minimizarla, se encargan de decir que está equivocada o que seguramente no sabe por qué es mujer. Bueno, también ayudar a tolerar y aceptar otros puntos de vista es otra de las estrategias. Cada quien ideará las maneras de cómo hacerlo. El 13, desarrollar respeto por los valores de esposa e hijos, así como de reconocer sus méritos. En el 13, el objetivo es que reconozca el valor de la mujer dentro de la relación, que reconozca las habilidades y las destrezas de las mujeres que lo rodean. Probablemente esté muy molesto con su esposa, pero mamá funciona. ¿Qué significa? Que podemos empezar a trabajar con la idea de mamá. O sea, ¿cómo es mamá contigo o cómo fue mamá contigo? ¿Para qué? Para que empiece a adquirir un poco de respeto hacia el mérito de las mujeres. El hombre violento puede estar muy enojado con su esposa, pero mamá es intocable. 14, entrenamiento asertivo para elevar la autoestima, la seguridad y la afirmación personal. El entrenamiento asertivo es hacerle saber al sujeto que hay un estilo de comunicación donde la persona, la asertividad, ¿qué es? ¿Sí? La asertividad es tener habilidad para comunicar de manera no violenta y respetuosa. ¿Sí? Que el sujeto empiece a generar formas de comunicarse con las otras personas sin ser violentos y sin ser irrespetuosos. Que empiece a identificar la manera en la que otras personas hablan y en la que otras personas opinan, y que él también tiene derecho a opinar siempre y cuando no se transgreda a la otra persona, ni se violente, ni necesariamente tenga que faltarle el respeto. Esa es una de las características de la asertividad. Y también, muy importante, que sepa que es válido expresar deseos y emociones, que no pierde nada y que no deja de ser hombre al expresar emociones y deseos de manera respetuosa y sin ser violento. O sea, que realmente uno de los objetivos del entrenamiento de la asertividad es que el sujeto aprenda a expresarse de una manera, 1, no violenta, 2, respetuosa, y 3, hablando de sus emociones, de sus ideas y de sus sentimientos, sin que él necesariamente tenga que sentir pena al respecto. El número 15 es ayudar a aceptar las pérdidas económicas, familiares, emocionales y rupturas. Una de las grandes dificultades con nuestros hombres violentos es la dificultad para aceptar que a lo mejor el matrimonio se acabó, o muchas de las ocasiones estos hombres, como habíamos visto, viven en el pasado, en el sentido en el que hay algunas rupturas o rompimientos de relaciones que no se han sanado, algunas heridas emocionales que no han sanado. Bueno, también a darles un apoyo y aceptar ese dolor. Gran parte de la realidad del hombre violento es que hay un sufrimiento detrás de su violencia. Bueno, cuando lleguemos a tocar ese punto, si es que
hay un gran avance cuando logramos hacer eso. Hacerle saber que no hay ningún problema en sentir dolor, que no hay ningún problema en sentir o tener algún sentimiento. Trabajar en la actitud de gozar en lugar de dominar en las relaciones sexuales, dar en lugar de funcionar. Muchos de estos hombres son agresivos en su manera de tener relaciones sexuales. Enseñarles que realmente para tener relaciones sexuales no hace falta el dominio o la penetración forzosamente, sino el gozar del otro cuerpo. Desgraciadamente, muchos hombres fueron educados en la educación de la posesión, en el poseer a su esposa, no en hacerla gozar o en que los dos gocen del sexo, sino en una situación de sumisión de ser sumiso, de que alguien debe ser sumiso y que él debe ser el dominante y la mujer debe ser la sumisa. Bueno, también hacerle mucho hincapié y reeducarlos en el sentido sexual. 17. Trabajar sobre las cualidades y los defectos. Saber o que el hombre sepa que tiene defectos y que también tiene virtudes y que puede y es completamente válido trabajar con ellos, con estas personas. Es decir, que no hay ningún problema en tener defectos, que no hay ningún problema en tener virtudes y que la persona sepa que pues tiene derecho a tener cualidades y tiene derecho a tener virtudes, que no hay ningún problema en tener algunos defectos y que empiece a aceptarlos. Bien. ¿Cuáles son los procedimientos terapéuticos específicos? Básicamente son 5. La autoobservación, la reestructuración cognitiva, la asertividad, la relajación y el control de la violencia física. Vamos con el primero, que es la autoobservación. La autoobservación, como pueden darse cuenta, es la capacidad de observarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Auto significa a nosotros mismos. Observarnos a nosotros mismos. Una de las grandes dificultades con muchos de los hombres violentos es que no hay una capacidad para observarse a sí mismos, simplemente actúan. Entonces, ¿qué es lo que puede ayudar mucho a generar autoobservación en los hombres? ¿Sí? Que describan una situación, la que sea. Una situación de violencia, la que sea, ya sea la última o la reciente, o una remota, la que más recuerden. Y luego esto es importante, o que lo escriban o que lo digan, pero sí que lo descompongan, que lo analicen. Ok, en tal situación, no sé, por ejemplo, le pegué a mis hijos. ¿Qué es lo que pensé? Que realmente el sujeto diga, ok, pensé en corregirlos. ¿Qué sentí? Mucho coraje. Luego, tristeza. ¿Cómo actué? Les pegué. Y actué inadecuadamente. Que hagan este análisis, que lo separen, lo que pensaste, lo que sentiste y lo que actuaste, que empiecen a observarse conforme tú o conforme los sujetos, nosotros le ayudemos a los sujetos a separar sus situaciones en lo que piensa, lo que siente y cómo actúa. Poco a poco los sujetos van a estar autoobservándose más y van a estar dándose cuenta pues que son seres pensantes, que son seres sensibles,
¿sí? Y que son seres que actúan, ¿sí? A través de la autoobservación es que poco a poco o de manera repetida empiecen a darse cuenta o empiecen a reestructurarse y a acostumbrarse a describir situaciones. Pensé, sentí y actué. Así, conforme vayas tú platicando, conforme vayas tú observando a las personas con las que vas a trabajar o a los hombres con los que vas a trabajar, que se acostumbren a autoobservarse. Cómo pensaron, cómo sintieron y cómo actuaron. ¿Les puede servir esto de ejemplo? Otro de los ejes. Lo borro rápido porque realmente todo esto viene en su material. No me falta quien lo esté copiando, pero realmente no hay una necesidad de hacerlo porque todo viene en su material. O bien le pueden poner pausa en el video porque realmente los tiempos son cortos. La otra son las técnicas de reestructuración cognitiva. ¿Sí? Cognitivo se refiere a pensamiento. Reestructuración, es vuelto a hacer o nuevo. Y estructuración, pues es construir. La reestructuración cognitiva es construir de nuevo un pensamiento o construir pensamiento nuevo o construir o renovar los pensamientos que ya tenemos. Reestructuración cognitiva es, no sé, podríamos decir que la persona agresiva es aquella que tiende a percibir los datos de la realidad como provocadores o amenazantes. Es decir, que de alguna manera tenemos que hacerle ver o hacerle partícipes de una nueva forma de pensar, de una nueva forma de observar las cosas. ¿Sí? Generalmente, muchos de los hombres violentos tienden a ver el mundo como algo completamente inhóspito, completamente agresivo y amenazante, y tienden a ser violentos justamente por la manera en la que perciben el mundo, no porque quieran serlo realmente. Entonces, dentro de las principales distorsiones cognitivas que vamos a encontrar dentro del sujeto, la primera es la conclusión arbitraria. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que el sujeto, así como viene en orden, lo vamos a hablar. La conclusión arbitraria es llegar a conclusiones o llegar llegar a conclusiones sin evidencia suficiente. Entonces, en la inferencia arbitraria, el sujeto es muy común que entonces de repente llega a conclusiones completamente inadecuadas como mi mujer me está engañando solamente porque la mujer llega tarde del trabajo. Significa entonces, en la conclusión arbitraria, una de las preguntas que podemos llegar a hacer para atacar mucho esto es, ¿estás completamente seguro? Que el sujeto sepa que en muchas de las ocasiones llega a conclusiones arbitrarias sin necesidad, ¿sí? Sin tener los datos adecuados. Aquí es, por ejemplo, la mujer llega tarde al trabajo, el hombre dice, es que seguramente anda con otro. Bueno, ¿estás completamente seguro? ¿Para qué? Para que de alguna manera haga clic y diga, bueno, pues realmente no tengo los elementos suficientes como para pensarlo, y deje de generar conclusiones arbitrarias, de alguna manera. La segunda es la generalización excesiva. Todo esto que estoy diciendo está en la ilustración 21 de su manual, el número 21 aproximadamente, donde vienen técnicas de reestructuración cognitiva. La segunda es la generalización excesiva. La generalización excesiva es la tendencia que tienen o que tienen muchos hombres o muchas personas de decir todo, nunca, de decir estas palabras, todo, nunca, siempre,
Nadie. Tú te vas a dar cuenta que ese sujeto generaliza demasiado. Uno de los, no sé, uno de los ejemplos sería es que mi mujer nunca está en la casa. Es que nadie me entiende. Es que siempre que llego a casa mi mujer está de malas y me quiere provocar. Es que todo mi matrimonio o todo lo que he vivido en mi matrimonio no vale la pena. Entonces, una de las maneras para atacar esa generalización excesiva es convertirlo en pregunta. ¿Todo? ¿Estás seguro que todo en tu matrimonio se va al carajo? No, realmente el sujeto va a empezar a buscar excepciones. ¿Realmente nunca tu mujer está en casa? ¿Realmente siempre pelean? ¿Realmente nadie te entiende? Es decir, para ayudar al sujeto a que deje de generalizar excesivamente, convierte lo mismo que está diciendo, convierte lo que está diciendo en una pregunta para que él mismo se la esté cuestionando y que se escuche a sí mismo. La tercera es la llamada abstracción selectiva. En la abstracción selectiva, bueno, pues es solamente observar aspectos de una realidad, de todo lo que está ocurriendo, tomar solamente algo y decir que esta, llegar a conclusiones solamente con un aspecto de la persona. Por ejemplo, en la abstracción selectiva, si de por sí, no sé, el sujeto está en una fiesta, todo está bien, y luego ocurre solamente un evento que no le gusta, un sujeto con abstracción selectiva va a tomar ese evento o eso que ocurrió y va a juzgar toda la situación en base solamente a eso. Entonces, algo que puede ayudarnos para atacar su creencia de abstracción selectiva es, bueno, por ejemplo, te diga, todo estuvo bien, que te diga, por ejemplo, todo estuvo bien en la fiesta excepto ese detalle, entonces es, entonces sí había algo bueno. O sí había algo distinto a lo que me estás diciendo. ¿Qué fue? Siempre que aprenda a ver que no solamente es lo que observó, sino que había más cosas. Entonces había algo más. ¿Qué fue? Entonces hay algo más aparte de lo que me estás diciendo. ¿Qué es? Entonces tu esposa, aparte de ser gritona, como dices tú, tiene otras cosas. ¿Qué son? ¿Qué cosas buenas me puedes decir de ella? Es decir, cambiarle esa abstracción selectiva o cambiarle la selectividad de su discurso y enfocarlo a otras cosas del mismo fenómeno. O sea, si de alguna manera, esto es muy, por ejemplo, la abstracción selectiva, es muy común cuando te quieren dar quejas de su esposa, que empiezan a darte puras quejas de ella. Entonces, si tú se lo cambias y decirle, bueno, ok, probablemente sí sea así, pero dime qué cosas buenas tiene tu esposa. Entonces el sujeto empieza un poco a cambiar su discurso, observando probablemente cosas que no había visto antes. La 4 y la 5 están muy relacionadas, que es maximización y minimización. ¿Sí? La maximización es la tendencia de muchas personas o la tendencia de muchos hombres violentos, por ejemplo, a creer que las cosas que ocurrieron tienen demasiada importancia, y la minimización es lo contrario, a creer que las cosas que hicieron o las cosas que ocurrieron tienen demasiada poca importancia, ¿sí? Una de las preguntas que nos puede ayudar para minimizar o maximizar es ¿qué tan importante realmente es esto? ¿Qué tan importante es realmente esto?
fin de que el sujeto deje de minimizar o deje de maximizar algunas situaciones. La 6 se llama pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico es pensar las cosas en función de si es bueno o malo solamente, en si es todo o nada, en blanco y negro, ¿sí? Entonces, un pensamiento dicotómico es, usualmente te va a decir cosas como mi mujer es completamente mala y mi mamá es completamente buena, por ejemplo. O sea, el hablar de cosas completamente opuestas, blanco y negro. En el 6, algo que te puede ayudar, o le puede ayudar mucho a romper ese pensamiento dicotómico es esta pregunta, por ejemplo. ¿Hay algo bueno dentro de todo lo malo que me estás diciendo? Realmente empiece a darse cuenta que no todo es blanco y negro, que no necesariamente la vida tiene que ser o tiene que moverse en esos dos polos, ¿sí? No sé, inclusive por ejemplo, si te dice que alguien es completamente mala, es, bueno, ¿hay algo bueno dentro de esa persona tan mala que me estás diciendo? Que el sujeto poco a poco empieza a quebrar o a romper un poco de esos patrones. Y la 7 es la personalización. Una de las tendencias más comunes dentro de muchos hombres violentos es asumir que las cosas se las están haciendo directamente a ellos. Hacerle la pregunta directa. ¿Estás seguro que eso que te molesta o eso que dices que está haciendo tu esposa tiene que ver estrictamente contigo? ¿Para qué? Para que el sujeto poco a poco deje de reaccionar o deje de relacionar las acciones de su esposa y deje de interpretarlas como dirigidas exclusivamente hacia él, que es uno de los errores más frecuentes dentro de la dentro de la violencia. Creer que realmente las cosas que hace o dice su mujer pues son provocaciones. Es uno de los errores más comunes. Y bueno, pues otro de los objetivos de la intervención terapéutica con hombres es las técnicas para el desarrollo de la asertividad. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la asertividad es la capacidad para compartir sentimientos e ideas de manera respetuosa. Y pues bueno, gran parte de las razones por las cuales un hombre recurre a la violencia pues es básicamente porque no ha conocido alguna otra manera de comunicarse. También habría que ser muy precisos en hacerles entender a muchos de nuestros hombres violentos que hay otras maneras de comunicarse de tal manera. Y pues una de las principales técnicas para desarrollar la asertividad en los hombres pues es el compartir, ayudarle a compartir pensamientos, ¿cómo? Con la pregunta, ¿qué piensas tú? Sentimientos, ayudarles con, ¿y tú qué sientes? Constantemente para que empiece a compartir y ya que comparta pues validarla, decirle bueno, qué bueno que estás empezando a hablar de las cosas que sientes o qué bueno que estás empezando a hablar de las cosas que piensas. Después de que él comparta, lo importante también es validar es de alguna manera decirle pues que está bien que lo haya dicho. Al principio probablemente tú no estés de acuerdo con lo que vaya a decir, sin embargo aún así le puedes decir, bueno, me parece bueno que hayas pensado o que hayas compartido las cosas que piensas o que dices, vamos por buen camino, ahora me gustaría que tal, y ya empiezas tú dentro de tu discurso, pero sí,
para fomentar la asertividad hay que ayudarles o pedirles mucho que compartan pensamientos y sentimientos y validarlos para que ellos poco a poco empiecen a abrirse un poco más, porque al principio, como tú te puedes dar cuenta, si tú le preguntas qué siente o qué piensa, generalmente te va a decir, bien, mucho trabajo, ajá, sí, y te va a cortar la comunicación porque no hay una no hay una costumbre de hablar de sus cosas. Poco a poco, a través del entrenamiento asertivo, vas a empezar a romper el aislamiento emocional. El aislamiento emocional es el aislarse de sus emociones, el dejarlas aparte. Es una técnica o es una de las características principales de los hombres violentos, que generalmente no comparten lo que sienten, no comparten lo que están sintiendo. ¿Por qué? Por temor a ser rechazados en muchas de las ocasiones. La que sigue son las técnicas de relajación, ya las habíamos discutido, es básicamente que el sujeto tenga una conexión y una comunión con su propio cuerpo. Dos de las técnicas principales que nos pueden ayudar pues son las técnicas de respiración, que ya habíamos discutido en un principio, y las técnicas de Jacobson. Y por último, el tema de el control de la violencia física, ¿sí? Que ellos empiecen a detectar las señales de la previolencia. Manifestaciones de la previolencia. Un ejercicio que a mí en lo personal me funciona mucho es que ellos empiecen a diferenciar, como ya lo hemos dicho con el micrófono, con el semáforo, perdón, los estados de tranquilidad, que identifiquen el verde con el estar tranquilo, el amarillo o el ámbar con el estar enojado, y el rojo con estar actuar de manera violenta. Primero que identifiquen qué es estar tranquilos, qué es estar enojados y qué es llegar al episodio de violencia. Ya que los tengan identificados, ahora sí vámonos a las señales de la previolencia. Vamos a situarnos en este semáforo, o vas a hacer que se sitúen en este semáforo y les vas a hacer que monitoreen o que autoobserven sus pensamientos, sus sentimientos y, algo muy importante, sus reacciones corporales. ¿Ok? Para que lo entiendan, para que nuestros sujetos lo entiendan más rápido. ¿Qué pasa por la mente? ¿Qué pasa con el corazón o los sentimientos? ¿Y qué pasa con nuestro cuerpo? Puede ayudar mucho que los sujetos hagan una hoja, ¿sí? o anoten en una hoja lo que están pensando. Entonces, en este cuadrante, cuando estás tranquilo, ¿qué te pasa por la mente? Es decir, cuando estás tranquilo, ¿qué es lo que pasa por tu mente? La que sigue es, cuando estás tranquilo, ¿qué es lo que te pasa en el corazón o en los sentimientos? Yo digo corazón para que lo entiendan rápido. Generalmente las personas con las que vamos a trabajar pues no tienen mucho vocabulario. ¿Y qué pasa con tu cuerpo cuando estás tranquilo? Entonces te pueden llegar así, ¿no? Pues por mi mente cuando estoy tranquilo pues me pasan buenas ideas, estoy completamente
pensando en mi familia. ¿Ok? Es lo que te pasa por la mente. Muy bien. Por el corazón, ¿qué te pasa? No, pues siento paz y siento tranquilidad. Y por el cuerpo, no, pues estoy completamente relajado, etcétera. Que él lo escriba. Aquí lo importante va a ser lo que sigue. ¿Qué pasa por tu mente cuando estás enojado? Pues muchos te van a decir literalmente, por la mente no me pasa nada más que mi enojo. Nada. En el corazón o tus sentimientos, no, pues siento mucho coraje, te pueden decir algunos. Y en el cuerpo, estas son las que más nos interesan para que las empiecen a trabajar ellos. No, pues algunos te pueden decir, como dice en el texto, se me acelera el corazón, el latido cardíaco se me acelera, ¿sí? Se me acelera el pulso. Unos te pueden decir, se me seca la boca, todo pues sí que se marean, etcétera. Y estas pues, estas ya las van a hacer en su casa. De preferencia, esta parte la vamos a omitir. ¿Por qué la vamos a omitir? Porque no se trata de que recuerden los eventos trágicos todavía en este momento, o esta técnica está diseñada para que ellos detecten las señales de la previolencia, las señales del cuerpo. ¿Qué le pasa al cuerpo antes de enojarte? ¿Qué le pasa a tus sentimientos antes de enojarte? ¿Y qué pasa por tu mente antes de la violencia? ¿Sí? ¿Para qué? Para que el sujeto sepa que empiece a identificar que este es el momento para time out, tiempo fuera, que sepa que tiene que retirarse del lugar, que sepa que tiene que implementar las técnicas de relajación, ¿sí? Que sepa, ¿sí? Que este es el momento de detenerse, que realmente los sujetos, repito, empiecen a observar cuáles son sus reacciones, cuáles son sus ideas, cuáles son sus sentimientos y cuáles son sus reacciones corporales para parar la acción y no llegar al siguiente nivel. Esto es lo importante. La técnica del control de la violencia física se centra en que el sujeto empiecen a detectar las señales antes de que comience el episodio de violencia. Por último y no menos importante, voy a borrarlo. Igual, si necesitan poner pausa cada vez que hacemos algún esquema, pueden hacerlo, pero yo lo tengo que borrar. Lo último y no menos importante son las técnicas en la modificación de las pausas de comunicación. ¿Sí? Regresamos a lo mejor un poco al tema anterior de comunicación, justamente aquí. Bueno, en muchas de las ocasiones son las pautas o las maneras de comunicación las que están más dañadas en los sujetos violentos o en las familias que tienen el problema de violencia familiar. ¿Sí? Lo primero que tiene que hacer es identificar los efectos que producen sus comunicaciones, es decir, saber que el sujeto recordemos que la comunicación es un diálogo siempre. Es un diálogo que tiene muchísimo más de dos componentes. Que él sepa que lo que está diciendo tiene un efecto sobre la otra persona. ¿Sí? ¿Cómo se soluciona eso? Lo que habíamos visto anteriormente, haciendo preguntas circulares. ¿Qué crees que ella siente cuando tú
¿Qué crees que ella siente cuando tú? ¿Qué crees que ella piensa cuando tú? Para que entonces él empiece a ver que las comunicaciones tienen un efecto sobre la otra persona.